me pidieron abrir la conferencia con esta charla. La verdad es que, bueno, esta idea la venía pensando ya desde hace un tiempo y la charla se llama así, pero quiero hablarles de 3 pilares que para mí son esenciales para formar una marca personal. Entonces, como para darles un poco la idea de lo que vamos a conversar, bueno, quiero presentarme, dar razones de por qué me quiero retirar a esa edad, los problemas que se generan al generar una marca personal, un poco mi marca personal que yo también he estado desarrollando y ya después nos vamos a ir a los pilares de esa marca personal, que son encontrar un problema y un héroe, tu misma voz, el precio y ya para terminar los tips finales y recursos. Bueno, ¿quién soy yo? Mi nombre es Felipe, llevo 15 años creando software, en particular me apasionan mucho las aplicaciones móviles, tengo experiencia tanto en startups como mi propia startup y también ya empresas y proyectos más enterprise. Me encanta conectar con personas, me encanta expandir y seguir nutriendo mi red de profesional y personal. Me veo a mí mismo como con ilimitada curiosidad, lo cual me ha también dado nuevas oportunidades profesionales y en general de conocer gente. Y como les voy a hablar en un momento, hace poco, o hace más o menos un año, partí con esta comunidad que le puse el sobrenombre de Nerd from Chile, porque soy un nerd y vengo de Chile. Y eso, cierto, pega en el idioma en inglés. Para un poco más de contexto, trabajo en una empresa que hace ropa deportiva y de yoga, se llama Lululemon. Nunca pensé trabajar en esa empresa o dedicarme a vender productos de ese estilo. Organizo de colado un evento de trabajo remoto en Chile, 9.5, y con mi familia tenemos la planificación de siempre, al menos 3 veces al año viajar, de estar viajando en distintos países y tengo 5 veces más libros no leídos que leídos en mi biblioteca. Sí, me encanta el concepto de antibiblioteca, que después lo puedo conversar y podemos hablarlo más en detalle. Como decía, nos encanta viajar. Aquí hay un par de fotos en Bélgica, en Múnich, Puerto Vallarta, en Japón, en el tren rápido, y esta hace poco en Luxemburgo. Les mando un saludo a mis hijas que están ahí también viéndome. Están ahí. Y bueno, es nuestro estilo de vida, nos encanta viajar, nos encanta organizarnos para poder conocer más lugares y más culturas y más personas. Y obviamente no podía faltar nuestra querida y lluviosa Valdivia, que cierto es como otro de nuestros hogares. Entonces, bueno, ¿por qué primero retirarme a los 45? Claro, la verdad es que yo creo que todos tenemos intereses que están fuera de lo que decidimos alguna vez estudiar o dedicarnos, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, me gusta mucho la historia, me gustaría, por ejemplo, en algún momento incluso hacer stand-up, comedia, y hay muchas cosas que si no se escapan, pero se mezclan también con la tecnología, con la música también, entonces me interesa explorar eso. También, como hablaba, el estilo de vida, o sea, el estilo de viajar. El estilo de, por ejemplo, tener un ritmo más tranquilo o no tan ocupado como si fuera la oficina, con lo que el mismo trabajo remoto permite, ¿cierto? Por otro lado, también obtener experiencias en problemas transversales, no solamente localizarme en tecnología, saber de otras cosas, de otras experiencias, y en especial en el mundo tecnológico, que como que es una burbuja. Entonces, el trabajo remoto para nosotros es muy usual, pero para otras profesiones no. Entonces, es otra razón para también experimentar eso. Y por último, para tener libertad financiera y personal. Creo que un poco ahí es donde también va la creación de esta marca personal. Y cuando pensaba en esto, o empecé a pensar, ya es un término que se viene diciendo hace años y años y años, no es como que ahora recién yo haya descubierto esto, o ustedes también hayan escuchado probablemente la primera vez. Uno igual se empieza a colocar trabas, ¿cierto? Como bueno, ¿cómo empiezo? ¿De qué tengo que hablar? ¿Cómo hablo? Y etcétera. Y ahí es donde, claro, o sea, uno empieza a ponerse a sí mismo excusas para ya sea postear en una red social, o escribir un artículo, o hacer un video, cualquier cosa. Y aquí, claro, la frase que yo al menos me colocaba, o que a lo mejor ustedes también se habrán escuchado a sí mismo, es: no tengo o no soy lo suficiente, y ahí ustedes llenan con lo que ustedes, ¿cierto?, piensan de lo que no tienen. No tengo suficiente experiencia, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente rápido, etcétera, etcétera.
y más cosas, o sea, el mismo miedo a compartir lo que pienso en redes sociales o con alguien, incluso en tu grupo de trabajo. Este concepto de no tener tiempo para hacerlo, también creo que hay que cambiar de tiempo a foco, o sea, tiempo todos tenemos, es el foco, el específico que a lo mejor no le damos. También puede ser la falta de guía o de mentores, gente que nos diga esto se hace así, o desde mi experiencia, ¿cierto? Se puede hacer de esta otra forma. También otra cosa que es importante es esta visión que uno mismo pueda tener de la vida de uno, como un plan de carrera o una misma estrategia de vida, y autoengañarnos también, tener creencias que nos limitan a poder dar este salto a una marca personal o una vida más de libertad financiera. Y aquí, claro, bueno, hace más o menos 1 año y medio es que después de fallidos intentos de crear una marca personal, de escribir en blogs, de crear blogs, de destruir blogs, de postear y todo eso, es donde nace este concepto. Yo aquí, de forma muy humilde, porque la verdad es que mi comunidad tampoco, uno ve que otro de los temas es como ve influencers que llevan miles y miles de seguidores y mi comunidad es obviamente mucho más chica que eso, pero empecé con este concepto, tirarme a la piscina con esta idea, donde claro, como decía, pasar por varios intentos fallidos de escribir o de crear una marca, y es donde yo decidí, bueno, crear mi propia comunidad, que actualmente tengo con un newsletter y podcast, pensar también en productos que uno podría vender o ¿cierto? Ofrecer a esta comunidad. También mi estrategia ha sido crear mentorías gratuitas y pagadas. Hay un componente bien fuerte de lo gratuito que me ha tenido en una plataforma dando mentorías a desarrolladores de software. Y también otro problema es qué plataforma, qué herramienta elijo para hacer esta comunidad. Y ahí yo dije, ¿sabes qué? Voy a irme... El problema del desarrollador es como, no, quiero construirlo yo, quiero hacerlo yo, quiero mantenerlo yo, y al final hay que elegir lo más rápido. Para mí eso fue Substack, ¿cierto? Una plataforma como WordPress, que creo que es lo más conocido, pero ¿cierto? Te vas ahí, tienes para subir tu podcast, tienes para escribir, entonces fue como irme directo a eso y no continuar con otra cosa. Entonces, en base a toda esta experiencia que ya llevo, es donde, y también a través de libros que yo he leído, es donde yo identifiqué 3 pilares que me gustaría compartirlos ahora respecto a compartir la marca personal. El primero tiene que ver con esto de el problema y el héroe. Y esto es súper importante. No específicamente necesariamente para construir una marca personal, puede ser incluso en tu trabajo. Si tú estás trabajando en un producto, casarse y entender el problema que está viviendo tu usuario. Porque si no, va a ser más difícil, si eres desarrollador especialmente y te piden un feature o crear algo, no entender qué es lo que está pasando la persona, qué problemas tiene para usar el software que estás haciendo. Entonces, si ya te mueves a una marca personal, aquí es muy importante entender el problema que quieres resolver, y el héroe lo llamo la persona que quiere superar el problema bajo tu guía, bajo tus consejos y tu mentoría. Entonces eso es esencial primero para setear una marca, para empezar a entender, empezar a conversar incluso con los usuarios que tú vas a tener. Entonces el problema es importante, y aquí yo creo que el viaje empieza muy genérico. Si es que en la marca personal el problema lo defines de forma muy específica o quieres hacerlo así al inicio, va a ser más problemático que si empiezas con algo más genérico. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera empezado de nuevo mi marca personal, hubiera dicho, bueno, mi comunidad son desarrolladores de software. Ok, puedo empezar a escribir de aplicaciones móviles, de bugs, de equipos, etc. Pero la idea es de que cada vez eso se vaya haciendo más nicho, porque ahí también es donde tú vas a poder entregar y vas a ser más eficiente con tu experiencia. Entonces, por ejemplo, mi nicho en esta comunidad son desarrolladores seniors que ya llevan más de 10 años en el mercado, porque yo quiero ayudarlos con ellos con su plan de carrera. Entonces ya me fui a algo específico. La idea no es quedarse también en lo genérico. Y aquí es donde hablamos del concepto de héroe, que es esta persona que es el que le aqueja el problema. Por ejemplo, en mi caso, alguien que no tenga un plan de carrera para su carrera de desarrollo de software. Ese es el problema que esa persona pasa. Entonces, la idea es que tú
te puedas convertir en el guía de esa persona. ¿Por qué le llamamos héroe? Porque desde este libro que estuve viendo, se relata como los 7 pasos que en general las películas usan para este concepto de héroe, y después que llega un guía, tensión, problema, el héroe puede fallar o puede tener éxito. Y ahí el libro dice como varias películas. Star Wars, por ejemplo, es una donde dicen Luke Skywalker, ¿cierto? Tiene parte como con este problema, después llega Obi-Wan Kenobi y así, ¿cierto? Se va generando eso. Entonces, de ahí es donde viene un poco esa idea. Y el mensaje también es súper importante porque es el mensaje que tú vas a estar transmitiendo y repitiendo constantemente al usuario, al héroe. Debe ser muy sencillo porque tiene que captarse inmediatamente y resonar en la mente de las otras personas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería un flujo si es que tú ya decides ir a una marca personal y descubrir este problema en héroe? Bueno, primero está el héroe o el personaje, que es tu usuario, al cual les vas a estar resolviendo el problema específico, que, ¿cierto?, te conoce a ti, que vas a ser su guía, que tú le vas a entregar información, le vas a entregar un plan para que resuelva su problema, y que lo va a llevar al éxito, Entonces, ese es un poco si es que existe quizás un framework, podría ser que ustedes podrían usar para eso. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque finalmente, también de inspiración de este libro que estaba leyendo, es que la gente va a elegir cosas de que las ayuden a sobrevivir y a prosperar. O sea, si tú les pones esta como encrucijada, decir, mira, tienes este problema que si yo con mi plan y con mi guía te voy a dar o más plata, o más reputación, o más tiempo, las personas van a tender a elegir eso por un tema como de naturalidad humana. Entonces, la meta con este descubrimiento de problema y héroe es que tú finalmente te tienes que convertir en el guía porque tú tienes un plan. ¿Cierto? Tú les vas a ofrecer un plan a las personas que van a estar consumiendo tu contenido. Lo segundo, también parte de la marca personal y como diría de base, porque el tercero es un poco debatible. Esta charla la di la semana pasada igual, y el tema del precio. Algunas veces la marca personal no necesariamente tiene que tener precio o vender algo. Entonces, pero el 1 y el 2 para mí son esenciales para desarrollar tu marca. La voz, bueno, es quizás una de las cosas que tenemos más miedo de desarrollar o que más miedo nos cuesta expresar. Porque cuando uno empieza a pensar en marca personal, bueno, ¿cómo lo hacemos? Haciendo un video o generando un producto, escribiendo. Y ese miedo siempre a cómo lo digo de forma más extrema, lo digo de forma más suave para que la gente no se asuste, siempre está eso. Entonces, esto es muy importante, y también constantemente yo estoy desarrollando esto en mi contenido. Entonces, ¿por qué es relevante? Entonces, claro, ¿por qué es relevante la voz? Porque va a ser el reconocimiento de tu marca. El que te reconozcan por tu marca va a hacer de que genere confianza, ¿cierto? Vas a crear un lazo con tu usuario o tu héroe. También te va a diferenciar de otros que estén hablando a lo mejor de lo mismo que tú estás hablando. Y bueno, va a empezar esta relación con tu comunidad, con tu cliente. ¿Qué es lo que va a impactar finalmente en tu voz, si es que la empiezas a descubrir? Primero, tu propósito, tus creencias. ¿Qué es lo que tú piensas a lo mejor de desarrollo de software o de diseño? Tus opiniones, lo que ves, lo que lees, lo que sigues en redes sociales, tu mismo equipo también. El equipo con que trabajas todos los días va a estar también impactando en eso, y obviamente las personas que te rodeas. Una de las cosas que generalmente pasa cuando empiezas a desarrollar tu voz es que tú también te ves atraído de otras personas y quieres como tener este quick win o triunfo rápido, que es como copiar y pegar el estilo de otra persona, ¿cierto? Sirve, te vas a equivocar, pero diría que es una práctica bien común al inicio. Y obviamente está siempre el miedo a desarrollar esa voz, que yo creo que todos tenemos, y yo hasta ahora, ¿cierto? Uno también tiene dudas algunas veces de qué compartir. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar la voz? Bueno, primero
un poco yendo al tema de copiar y pegar, primero buscar modelos que funcionen, personas que estén, que nosotros nos sintamos afines, que sintamos que su mensaje pega con nosotros y estudiarlos, ver cómo ellos están usando su estilo, si es que es un estilo a lo mejor que genera conflicto o un estilo que es informativo. Hay muchas personas que comparten como la noticia del día, la noticia en tecnología, la última noticia en AI, otros que dicen esto versus esto, trabajo remoto, son más conflictivos en general. Entonces, ¿cuál resuena más? Y estudiar eso para usarlo en tu propia voz. Lo otro es que cuando ya empiezas con esto de la marca personal, es empezar a definir un objetivo a largo plazo y empezar a ver fases. Por ejemplo, podría ser, quiero hacer un producto o quiero identificar un problema, quiero definir un mercado, quiero a lo mejor asociarme con otra empresa para llegar a este objetivo grande. Entonces, tener un plan, ¿cierto?, para poder llegar a cumplir ese objetivo. Y algo que a mí en particular me encanta y lo uso mucho también en mis equipos, es empezar con esta idea de hacer experimentos que sean pequeños y que tengan un output específico muy chico. Aquí, esto del test pequeño va a ser tu arma para ganar momentum, para ganar experiencia y para seguir haciendo más y más test. Porque si tú te dices, ¿sabes qué? Si te cierras solamente el objetivo grande, por ejemplo, va a haber mucha ansiedad probablemente para desarrollar eso. Pero si empiezas a pensar en objetivos pequeños, va a ser mucho más sencillo. Obviamente, ejecutar el test, ver, ok, si escribo esto en esta red social con este tono, ¿qué pasó? Después si grabo un video en tal red social o si subo esto a YouTube y empezar a ver cómo va funcionando eso. Y finalmente, obviamente, revisar y aprender de esos resultados de los mismos tests. Cuando nos acostumbramos a realizar estos tests pequeños en donde realmente la voz va a empezar a mejorar y vamos a empezar a aprender de cómo nos sentimos más cómodos haciendo eso. Y como el contraejemplo es, si nos quedamos paralizados, es donde, ¿cierto?, no vamos a poder desarrollar esa voz. O sea, el típico ejemplo de la persona que quiere empezar con la marca personal, pero que está constantemente planificando ya. En dos meses más voy a lanzar el primer post. En la otra semana voy a grabar el video y así. No vas a llegar a ninguna parte con esa búsqueda de perfección y planificación eterna. Entonces, finalmente, y como les decía al inicio, es algo que constantemente vas a tener que estar haciendo, es una maratón y los tests te sirven para entrenar para esa maratón de encontrar tu voz. Vamos al último tema, que lo voy a tener que hacer rapidito porque me están diciendo que este tema también, a mí en particular me interesa mucho y decía al inicio o antes de que no es necesario para la marca personal, pero creo que es interesante por las limitantes que tenemos al momento de definir precios de lo que nosotros podemos cobrar. Entonces, aquí es donde el precio que tú vas a empezar a buscar, perdón, antes de ir a eso, esto mismo, las barreras mentales que tenemos para definir los precios, que están en estrecha relación con las dudas que tenemos de nosotros mismos, ¿cierto? El precio que tú vas a colocar va a depender de esa convicción versus el escepticismo que tienes de ti mismo, de los prejuicios. Algunas veces cuando escuchamos de alguien que dice voy a cobrar tanto por este servicio, por esta consultoría o por este producto, nuestros mismos prejuicios también afectan para opinar sobre ese precio que le está colocando, ¿cierto? Y aquí es donde digo de que esas barreras mentales van a depender de cuán convencido o cuán escéptico eres tú de ti mismo. Y ahí todos tenemos que batallar contra esos demonios, entre comillas, que tenemos en nuestra mente. Entonces, si tú piensas de que quieres cobrar cualquier precio, puede ser caro, puede ser lo que sea, bueno, básicamente tienes que tener la fuerza y la voluntad para derrotar esas dudas que tienes sobre ti mismo. Aquí hay un quote que saqué de un libro que me gustó mucho, que leí este año, que dice, tienes que cobrar lo suficientemente alto sin reírte, ¿cierto?
como depende mucho de ti mismo, de cuán capaz seas tú de controlar la emoción o la intensidad de lo que estás ofreciendo y que te paguen por eso finalmente. Entonces, cuando empezamos a hablar del precio, ¿qué cosas podemos hablar? Primero es la oferta, o sea, ¿cuál es el servicio, cuál es lo que estamos ofreciendo? El producto, ¿es una consultoría por hora? ¿Es una aplicación? Etcétera. O sea, ¿qué es lo que yo estoy ofreciendo? ¿Cuál es el valor? Y aquí es donde también hay mucha discrepancia algunas veces. El costo de hacer algo versus el valor que yo estoy entregando. Puede ser una distancia muy grande entre las dos. O sea, algunos puede salir un video de entrenamiento, nos puede salir producción $200 o qué sé yo, pero el valor, ¿cierto? Tú lo vendes como te estoy salvando $5,000, $6,000 de horas en potencialmente horas de trabajo, horas de reuniones, etc. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro también. Lo otro igual es que tenemos que ver nuestro mercado en base a volumen. Entonces, vale la pena poner un precio bajo para obtener más volumen o colocar un precio premium donde a lo mejor ganamos más pero vendiéndole a menos personas. Y por último, la garantía. Mientras ofrecemos más garantía de nuestra oferta, también, ¿cierto?, podemos aumentar o podemos disminuir el valor de eso. Y aquí también es algo que yo aprendí, que el dolor, el grado del dolor que tú estás solucionándole a alguien va a ser proporcional también al precio. Y la solución también se debe ajustar a ese dolor. Entonces, mientras el dolor de alguien sea más grande, tú probablemente vas a poder cobrar más por ese producto que tú estás ofreciendo. Entonces, aquí lo esencial primero es ir y crear una oferta. Lo que les decía antes, debe haber una diferencia entre el costo y el valor que entregas. Eso es muy importante que lo digas. Ya voy a terminar, me queda poquito. Entonces, si hablamos de una oferta, podemos hablar de algunos componentes. Por ejemplo, ¿cuál es el sueño que quiere alcanzar la persona con tu producto? No sé, quiero tener un plan de carrera para los siguientes 5 años. Quiero llevarme bien con mis hijos, una terapia de familia. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el porcentaje de alcanzar ese sueño? ¿Es alto o es bajo? ¿Cuánto me demoro en eso? ¿Y cuánto yo tengo que sacrificar o esforzarme por eso? Los dos primeros, mientras más sean versus menos los dos últimos, tu precio va también a cambiar. O sea, mientras más grande sea el sueño, más grande sea la posibilidad de hacerlo, versus menos tiempo me demore y menos el esfuerzo que tengo que hacer, es mucho mejor para eso. Lo otro es que el precio también va a ser muy proporcional a lo que es tu mercado. Escoger el precio va a depender del mercado que estés. Entonces, si el mercado tiene un dolor, si el mercado tiene más o menos poder de adquisición, si el mercado es fácil de identificar y de comunicarse con él, y si obviamente el mercado está en crecimiento. Y por último, el precio también lo conversamos antes igual, el precio vas a poder cobrar mucho más si es que identificas un nicho. O sea, como por ejemplo lo hice yo, especificar, ir a un mensaje a una comunidad específica. Aquí me gusta poner este ejemplo porque un curso, por ejemplo, de manejo de tiempo puedes cobrar $19, pero un curso de manejo de tiempo para profesionales en ventas puedes cobrar $99. Y así hasta que descubres un nicho que finalmente vas a poder cobrar mucho, mucho más, obviamente menos personas, porque ya estás metido muy debajo. Entonces, una buena estrategia para pensar si es que en algún momento, ¿cierto?, crean una marca personal y van a vender algo, algún curso, algún producto. Ya, para cerrar, porque ya. 3 cosas entonces, 3 pilares para la marca personal: el problema y el héroe, tu voz y el precio. Hablamos en detalle de todas esas. Por favor, empiecen un plan B. Comiencen un proyecto, un negocio paralelo. Nunca se sabe cuándo los pueden despedir, cuándo a lo mejor el trabajo no les va a interesar. Siempre tengan un plan B y algo que descubran, que vayan ejercitando esta voz y que vayan, ¿cierto?, encontrando quizás algo en lo cual se puedan dedicar. Esto es muy importante igual, proteger el tiempo y el proceso creativo. Es algo que también yo he aprendido entre manejar tiempo versus manejar energía. O sea, mi proceso creativo es en la mañana o en la noche. Proteger eso a toda costa para poder desarrollar la marca o para que tu trabajo, tu vida sea mejor.
Y lo otro también es que en todos estos intentos fallidos que yo les había hablado antes, tiene que ver mucho con esto, o sea, de dejar, de soltar ese intento fallido en donde la meta a lo mejor no era lo suficientemente interesante o entretenida, y hay que cambiarla, hay que soltarlo, hay que seguir, ¿cierto?, en ese proceso de descubrir y de dedicarme a algo que sí me interese. Aquí hay 4 libros que me gustaría recomendar. El primero tiene que ver específico con storytelling, el otro tiene que ver con Storybrand, que les hablaba este proceso de 7 pasos en donde, de las que usan las películas, donde está el héroe, está el guía y finalmente el héroe triunfa. Y uno para desarrollar la voz que se llama Body of Work, súper bueno, y este libro excelente, constantemente vuelvo a él, de cómo crear ofertas para tus productos. Se llama 100 millones de ofertas y muy bueno, y ahí les van a dar tips y un framework para ponerle precio a productos. Los invito también a mi comunidad, nerdfromchile.com. Tengo podcast todas las semanas y newsletter, hablo de desarrollo de software, obviamente desde mi experiencia, yo creo que ahí mantener la consistencia es otro tema también que es difícil de mantener, pero es algo que también es bueno siempre estar lanzando cosas, conversando con gente, viendo otras experiencias. A mí me entretiene mucho eso. Muchas gracias. No vamos a despedir a Felipe todavía. ¿Alguien tiene una pregunta o otro aplauso? Ahí hay una pregunta. Va el micrófono. Gracias. Bueno, primero, gracias Felipe por compartir ahí tu experiencia, por las mentorías gratuitas que das, que a mí me mentoreaste una vez y lo agradezco mucho. Esa oportunidad de poder hablar contigo 30 minutos es muy bacán y que sea gratis. Y quería preguntarte, en tu experiencia, hablaste de las barreras mentales, de los miedos, y ¿cómo ves tú, de dónde vienen esos miedos? ¿Por qué? Quizás hay gente que no le cuesta tanto, pero ¿por qué en general nos cuesta tanto pensar en grabar un video mostrando la cara o transmitir un poco nuestras historias, nuestro aprendizaje, nuestras dificultades también? ¿Por qué nos cuesta tanto mostrarnos? En tu experiencia. Es una buena pregunta. Sí. A ver, yo creo que todos estamos como en una noción de que todos nos están mirando todo el tiempo. Partir por eso. Como si yo posteo algo, ya tengo como las primeras 5 personas que creo que van a estar viendo ese post. Cuando en realidad, la verdad es que ya sea por el algoritmo de la red social o de cualquier cosa que esté usando o por falta de tiempo de las personas que te siguen, eso no es verdad. Claro, esa noción de que todos, de que te van a estar comentando y formándote una imagen, yo creo que por ahí va en mi experiencia, o al menos ese ha sido mi miedo más fuerte. Me acuerdo que la semana pasada en la charla que hablaba de esto mismo, yo contaba este ejemplo de cuánto tiempo me demoré en lanzar una foto mía con un libro. Así pensando, no sé, el pelo, no sé, o me van a ver. Y al final lo más fácil es hacerlo simplemente, porque es muy probable de que esa persona que estás pensando que lo va a ver o que un comentario malo no va a pasar. Eso no va a suceder. Y bueno, y ahí ya podemos hablar ya más a fondo de quizás las propias barreras que uno tiene ya en específico. Por ejemplo, a mí el tema del precio, siendo de Chile y yéndome a Canadá, uno, claro, dice, ¿realmente puedo cobrar esto así como tan alto? Ya, y está ese miedo, como, no puedo cobrar porque en Chile cobraba esto, entonces esa cultura también influye mucho, creo yo, en cómo tú puedas desarrollar tu marca personal y en específico el precio, porque allá la gente está acostumbrada a pagar otros precios. En especial con el trabajo remoto, si es que alguien está pensando en trabajar remoto, investiguen los precios que se pagan allá versus lo que... Porque claro, hay un precio que se paga allá, si tú vives allá, hay un precio que se paga de allá para un trabajador remoto y están los precios ya locales, ¿cierto? Entonces investigar, porque al final uno puede, por sus propios límites, decir, no, yo estoy con un 10% más alto, estoy feliz. Pero la verdad es que a lo mejor
puedes ganar 50% más y va a estar bien. Entonces, sí. Tiempo terminado. Sí.